las dudas las sacamos porque ¿quién nos ha atendido? El doctor Rodríguez, secretario de Gobierno de Villa María. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Ayúdanos un poco para ver cuál es la realidad, qué sí, qué no, por lo menos en Villa María. Bueno, a ver, durante gran parte de la pandemia, Villa María adoptó las mismas medidas que se iban adoptando en la provincia, porque teníamos una realidad como conglomerado, tanto Villa María como Villanueva, que siempre hemos ido de la mano en esto, una realidad muy parecida a la de todos los cordobeses y en algunos momentos incluso con una realidad mejor que el resto de las ciudades de la región. Adoptábamos las mismas medidas porque entendíamos que era parte de la solidaridad social que debíamos tener. Hoy entendemos que nuestra situación sanitaria nos permite, además de encontrar una mayor lógica, nos permite adherirnos a las disposiciones de nación que están reflejadas en ese decreto que exhibías vos, que entró en vigencia el 23 de septiembre. Puntualmente, el uso del tapaboca no es obligatorio en los lugares abiertos. Quien quiere ir a la costanera y usar el tapaboca o el barbijo lo puede hacer tranquilamente. Lo podía hacer antes, lo puede hacer durante y lo podrá hacer después de la pandemia. Esto nos permite también tener algunas distinciones con provincia, no solamente esta del tapabocas, sino también el artículo segundo, que es lo que estás mostrando ahí en pantalla, creo que es eso lo que se está viendo en pantalla, que es en cuanto al número de asistentes a las reuniones sociales o familiares. Si tenemos permitidas actividades en las que puedan concurrir más de 1000 personas, si tenemos permitidas actividades donde el aforo se ha elevado al 100%, si tenemos actividades permitidas en lugares cerrados de hasta el 50%, cuando la capacidad normal son 1500 personas y al 50% estamos hablando de 1500, carecía de lógica limitar el número de asistentes a una reunión social y mucho más aún a una reunión familiar. Eso sí, si bien se ha liberado el número de concurrentes a una reunión social, se sugiere que se mantengan las medidas de bioseguridad personal, que en este caso sí son la distancia, el barbijo, la higiene de manos y que el lugar donde se realice la reunión tenga la ventilación adecuada si es que no es al aire libre. Hay algunos otros puntos, Eduardo, entre ellos el que yo resaltaba, el tema del horario. El villamariense, ya me queda claro que ustedes inclusive, el título es que más allá de la decisión del Gobierno Nacional, inclusive Villa María se adelanta a la decisión del Gobierno Nacional en tiempo, porque el Gobierno Nacional dice a partir del 1 de octubre y ustedes lo ponen en vigencia la posibilidad de no necesidad de andar con el tapaboca en la calle a partir del 23 de septiembre. Hay un adelanto inclusive en la decisión. Y luego está todo alineado con lo que ha marcado el Gobierno Nacional, porque ustedes, como bien lo explicaste, consideran que estamos en condiciones de hacerlo. El tema del horario. Córdoba dice hasta las 2 de la mañana abiertos los boliches, pero a las 3 que nadie quede en la calle que no amerite. ¿Villa María qué? Bueno, a ver, es imposible limitar la circulación cuando tenés tantas actividades habilitadas. Nosotros, por ejemplo, hemos adherido a Nación y provincia también ha habilitado los boliches. ¿Sí? Habilitar un boliche de 11 a 2 de la mañana es prácticamente no habilitarlo. Entonces, por ejemplo, la actividad de boliches se limitó en lo que es al factor ocupacional. Si el boliche es cerrado, el 50%, si el boliche es mixto, es decir, explota espacios cerrados y abiertos, el aforo es al 70%. Y para evitar inconvenientes con el horario, se mantiene en vigencia la orden, que nunca dejó de estar vigente, pero sí respetamos los horarios de la ordenanza que regulaba este tipo de espectáculos antes de la pandemia, que tiene un horario de cierre los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, uno también muchas veces toma las decisiones de limitar o no alguna actividad en base a la posibilidad de control que tiene y en base también a lo que la sociedad reclama. Y entendíamos que la sociedad reclamaba esta apertura. Sí, por ejemplo, se mantiene una limitación horaria con respecto a gastronómicos, que es de domingos a jueves hasta la 1:30, con 1 hora más
es decir, a la 1:30 se produce lo que llamamos el cierre de cocina, y tienen 1 hora más de gracia a los fines de que la gente termine de consumir, desagotar el local, hacer una limpieza rápida y cerrar. Y viernes y sábados y vísperas de feriado, eso se extiende hasta las 3 de la mañana con 1 hora más, es decir, hasta las 4. Es la única limitación horaria que estaríamos teniendo. Bien, y por lo tanto... A esta altura, con estos indicadores epidemiológicos, veía recién las placas, un solo caso positivo, limitar la circulación no tiene sentido. Limitar la circulación, ¿qué es lo que es? Es impedir que la gente circule para conglomerarse en el lugar del destino, donde va. Es decir, tengo un lugar de partida, un lugar del destino. Corto la circulación, impido la aglomeración o conglomeración de personas en el destino. Si estamos autorizando actividades que generan conglomeración de personas con los cuidados del caso, no permitir la circulación carece de lógica. A ver, si lo interpreté bien, hay 2 puntos importantes. Primero, hablando de los boliches específicamente, más allá de que hay diferentes horarios, depende de los días, el día central del boliche, que es el día sábado, la libertad que entiendo que debe ser hasta las 6 de la mañana, y si usted me lo corrige, bueno, sí, pero entiendo que debe ser hasta las 6, ¿verdad? Sí. Y en el caso de las libertades de los villamarienses, para estar en la calle no hay limitante horario. O sea, si a alguien de repente en una noche de las que tenemos de primavera se le ocurre a las 4 de la mañana sentarse a disfrutar del lago, puede hacerlo y no tiene que demostrar nada más. Para eso lo tenemos. A ver, no ha sido tampoco una decisión caprichosa de decir vamos a permitir que nos acostemos tarde. Fue una decisión trabajada durante bastante tiempo, ya lo veníamos trabajando. Creo que fuimos una de las pocas ciudades del país que aumentó el aforo de los lugares cerrados y la concurrencia en un 100% tenía al menos colocada una dosis. Nosotros, 21 días antes de este decreto sobre el que salió el 23 de septiembre, habíamos dictado una norma que permitía llevar el aforo al 80% si la actividad se realizaba con la totalidad de participantes con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas que se estaban inoculando. Esto tiene que ver con el avance que hemos tenido en el plan de vacunación nacional y que ha repercutido también en un excelente resultado en lo local, y también con la baja de contagios y el índice de positividad que veníamos teniendo en los distintos testeos. Entonces, todo eso tiene como antesala la medida de la cual estamos hablando. No fue una medida antojadiza. Sí, y en esto quizás no soy original. Obviamente que si la situación llegara a empeorar por una ola, ya no se sabría decirte si es la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, pero si hubiese una ola de contagios porque muta una cepa o aparece una cepa épsilon, y evidentemente las restricciones volverán. Pero en la medida que la situación epidemiológica lo permita, nosotros vamos a seguir ampliando las restricciones, porque además entendemos que en esta época del año aumenta la posibilidad de llevar actividades al aire libre. Eduardo, ha sido clarísimo, es bueno tenerlo en cuenta porque por allí lo que vemos, inclusive con algunas diferencias que puede haber a nivel nacional, pero sobre todo creo que el decreto es muy parecido a lo que ocurre a nivel nacional y da libertades mayores que lo que genera la provincia de Córdoba y la mayoría de las localidades de la provincia. Así que creo que dentro de lo más relevante y lo más parecido a nuestra normalidad anterior de la pandemia tiene que ver con la libertad que los villamarienses pueden manejarse las 24 horas en la calle sin tener que dar explicaciones. Me quedo con ese título y te agradezco la nota. Además quería aclarar, Héctor, que hemos llevado a cabo una tarea de control, es decir, el fin de semana pasado fue el primer fin de semana con estas libertades. Y hemos controlado los aforos, no sé si puedo mencionar los locales, no hay ningún problema. Pero, bien, tanto Lola Cruz y Chill el día sábado, es decir, madrugada del domingo, y el viernes a la noche, madrugada del sábado, Lola Cruz y Rush el domingo y el lunes cumplieron con el aforo, lo mismo que la actividad que se llevó a cabo en Mundo Rojo. Ninguno tuvo exceso en el factor ocupacional. En un trabajo conjunto que hicimos con quienes explotan estos lugares previo a elaborar nuestra norma, acordamos la forma de trabajar
y entendimos que en esta mecánica de trabajo conjunto entre el Estado y los privados no es necesario que haya un malo de la película y llevándonos bien las cosas salen mejor. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.